Bueno, muy buenas noches, caballeros, señoras. Espero que me escuchen. No logro escuchar a ustedes, pero espero que sí me están escuchando. Me confirman por el interno que sí. Sí me están escuchando. Así es que vamos a empezar con esta charla, con este entrenamiento, con esta capacitación. Antes que nada, agradecerles a ustedes por su tiempo, por estar aquí a esta hora, por estar dispuestos a aprender un poquito más. Igual también aprendo de ustedes. Vamos vamos a empezar esta capacitación. A la vez también que por interno me pueden hacer las consultas que crean conveniente. Bueno, empecemos. Mi nombre es Salomón Dueñas. Yo soy el ejecutivo comercial de Legrand. Estoy dedicado a la cuenta de UPS Legrand y mis datos figuran aquí en la pantalla. El día de hoy vamos a tocar el tema del respaldo de energía con UPS y cuáles son las alternativas si queremos ir con un estabilizador, ¿no? Entonces la pregunta es la que figura aquí en la pantalla. ¿Puede ser el UPS o puede ser el estabilizador un reemplazo del UPS? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, damos inicio a esta capacitación. A ver cuántas personas se están conectando. Hay varias. Vamos a empezar entonces. Bien, entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Podemos usar un estabilizador como reemplazo del UPS? Ya muchos de ustedes que están ligados a la parte técnica, muchos de ustedes que están en proyectos, instalación, en la parte de ventas, en la prescripción de los equipos también, se van dando cuenta que en el mundo de la electricidad, de la energía crítica, hay dos partes o dos equipos que pueden hacer a veces funciones muy parecidas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el UPS y por el otro lado tenemos el estabilizador. Bien, buenas noches con las personas que se están incorporando. Empezamos entonces a definir, en primer lugar, qué es un UPS o qué es un estabilizador. No sin antes, hay que primero pensar, como siempre se los comento a mis compañeros, primero vemos cuál es el problema, ¿no? Para ir luego a la solución. Primero veamos cuál es el problema, a qué nos enfrentamos frente a una elección de una u otra máquina. Entonces, los problemas son muy conocidos. Los que estamos ligados a la parte eléctrica sabemos a qué nos enfrentamos, ¿no? Las interferencias en la red. Entre las interferencias en la red hay muchísimas, de las cuales algunas son muy conocidas, otras no tanto. Sin embargo, la IEEE, la 1159, da a conocer cuáles son las más, las que están listadas y que aparecen a veces con mayor frecuencia en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos, por ejemplo, las subtensiones, las sobretensiones, los ruidos, aquí no figura, pero también están los SAC, los WEL, los picos de tensión, ya han sido catalogados, ya han sido descritos por los especialistas y, por supuesto, ya están normados. Entonces, ya hay una tabla, esto no es novedad, usted lo conoce muy bien, ya hay una lista de perturbaciones electromagnéticas que figuran en esta lámina, ¿no? Entonces, se dividen básicamente en tres o cuatro los más conocidos, ¿no? Primero son los transitorios, ¿no? Los trascientes. Entonces, las trascientes, luego están las variaciones de corta duración, dentro de ellos están los SAC y los WEL, los conocidos SAC y WEL, luego están las variaciones de larga duración, las variaciones de forma de onda, cuando hay recorte de onda de la onda sinusoidal, fluctuaciones de voltaje y las variaciones de frecuencia. Entonces, como ustedes pueden ver en la tabla,
lo que lo diferencia de uno del otro es también el tiempo de duración. ¿Cuánto dura una subtensión? ¿Cuánto dura un pico? Entonces, en función de eso, vamos catalogando estas perturbaciones de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, este es el problema. Nosotros nos enfrentamos cuando tenemos que dimensionar, cuando tenemos que proyectar un equipo para una determinada instalación, vemos a qué nos enfrentamos. ¿Vale la pena solamente colocarle un UPS o un estabilizador? O de repente podríamos colocar un transformador de aislamiento adelante y con eso es suficiente. O quizá un transformador de aislamiento y luego un UPS. Podría ser una solución. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, conocido el problema, que son las interferencias de la red, vamos ahora a los tipos de soluciones. ¿Qué cosas podemos colocar para enfrentarnos y poder darle una salida a estos problemas? Empecemos con el estabilizador. Ustedes conocen muy bien aquí qué es un estabilizador, ya está por demás, ¿no? Todos sabemos que la función principal de una máquina, un estabilizador, es, por supuesto, regular la tensión de salida hacia la carga crítica. Entonces, un estabilizador no es más que una máquina que tiene varios componentes internos y figura un diagrama en bloques, donde vemos que la tensión de entrada va a pasar por un proceso interno para arrojar una tensión de salida. Entonces, ese proceso interno tiene también varias etapas, las cuales la parte fundamental es el comparador de tensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sensor de tensión toma una muestra de la energía que está entrando, lo lleva hacia una tensión de referencia, que básicamente es set point, hace una comparación de lo que entra versus de lo que debería salir, eso lo hace el comparador, y finalmente actúa bajo una serie de dispositivos. Pueden ser electrónicos, o pueden ser electromagnéticos, o pueden ser mecánicos, ¿correcto? Entonces, este es un diagrama en bloques de un estabilizador. Así funciona el estabilizador, ¿no? Básicamente es un regulador de tensión, o un estabilizador que procura que a la salida la carga esté protegida frente a las perturbaciones o picos de tensión que hemos mencionado hace un instante. Entonces, ¿cuáles son las características de un estabilizador? Las más importantes, ¿no? Ya sabemos que el estabilizador tiene un gran comparador y tiene un regulador. Sin embargo, hay otras características. Primero, es que este estabilizador va a proteger las cargas de tensiones y subtensiones. Esa es su principal labor, regular la tensión para que no haya tensiones, sobretensiones y subtensiones, ¿no? Entonces, ya adelante hemos visto dónde están catalogadas las subtensiones y las sobretensiones, ¿verdad? Otro punto importante de los estabilizadores es que, sobre todo los pequeños, ocupan un espacio pequeño dentro y que inclusive puede ser acondicionado debajo del escritorio para cuando se quiere estabilizar, digamos, la energía de una PC, o se puede instalar en unos cuartos muy grandes cuando se quiere, digamos, estabilizar la energía hacia una bomba centrífuga, una bomba de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tamaño va a variar en función también, por supuesto, de la potencia. Sin embargo, los más conocidos son los televisores pequeñitos, aquellos que van, que de uso doméstico, que van bajo el escritorio, ¿no? Otra característica es de esos estabilizadores que es tecnología muy simple, ¿no? Simple, tiene pocas etapas y la funcionalidad, la regulación es muy sencilla, ¿no? Entonces, es una tecnología simple y luego vamos a ver cómo se compara con la tecnología de un UPS, ¿no? Entre la precisión, aquí puse un valor referencial que es más o menos 5%, sin embargo, podrían encontrar ustedes estabilizadores de estado sólido, o los estabilizadores electrónicos, donde podrían ir inclusive a menos de 5%, ¿correcto? Y la transferencia, estos últimos valores los puse aquí porque me parece que son los más importantes, la precisión y la transferencia. La transferencia implica cuál es el periodo en que los taps o los relés se van a mover para procurar que la tensión a la salida se mantenga estable. Entonces, esto podría variar entre 8 a 20 milisegundos dependiendo de la tecnología del estabilizador. Podría ser estabilizadores de estado sólido, como les comento, electrónicos, que pueden tener una transferencia muy, muy baja, versus otros estabilizadores como por ejemplo, los estabilizadores ferroresonantes a base de la curva de saturación de un transformador, que podrían ser mucho más precisos inclusive, ¿no? U otros que son electromecánicos, accionados por servomotor.
Esos son los más lentos, digamos, ¿no? Hasta 20 milisegundos en el proceso de transferencia de taps. Bien, conocido entonces el estabilizador, vamos avanzando y ahora vamos a ir a los UPS, ¿no? Entonces, resumiendo un poco lo que hemos llegado hasta aquí, hemos visto cuál es el problema, hemos visto las perturbaciones que están normadas por la IEEE. Al paso siguiente hemos visto una primera solución, que es el estabilizador, es un elemento muy convencional, un equipo muy convencional hoy en día, y el tercer punto que estamos viendo ahora son los UPS, ¿no? Pero, ¿qué es el UPS? ¿Cuántos tipos de UPS hay? ¿Son todos iguales? ¿O a todos le decimos UPS? Va a depender, ¿no? Entonces, la tecnología de los UPS también varía mucho en función de la estructura, por ejemplo, ¿no? La estructura de un UPS puede ser dinámico o puede ser estático. Entre la tecnología estática hay los UPS que son los offline, que valgan verdad, es una tecnología bastante antigua, son los primeros UPS que salieron. Luego están los UPS interactivos y finalmente los UPS online, que son los más difundidos hoy en día, ¿no? Y dentro de los UPS online se divide por arquitectura en convencionales o en modulares. Entonces, ojo que todos estos UPS, los offline, los interactivos y los online, están regidos bajo la norma EN 62040, con una variación de acuerdo a las funcionalidades en voltaje y frecuencia, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, quedemos con esta idea. Hay UPS que son, hoy en día, que son online, de doble conversión, y son modulares, y unos son convencionales. ¿Correcto? Ese es el mensaje de esta lámina. Entonces, analizando un poquito qué es un UPS offline, qué es un interactivo, qué es un online, vamos a repasar rápidamente, hago un diagrama en bloque y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, el UPS offline es una máquina que tiene un filtro adelante, un filtro de circuito adelante en la entrada, y pasa por un cargador, sus baterías y el inversor. Noten que ya aparece las baterías como un componente importante del UPS, ¿no? Ahí aparece la primera gran diferencia, el UPS que lleva baterías, el estabilizador no. Entonces, ¿qué nos ayuda eso? Frente a un corte de energía, el UPS puede dar energía continua sin interrumpirse. Bien, entonces, la primera tecnología de los UPS es esta, la tecnología offline, que frente a un corte de energía hay un switch que va a pasar de este punto a este punto, ¿no? Entonces pasa, cuando hay un corte de energía, finalmente entra en modo baterías, la batería acciona el inversor y el inversor energiza la carga. Así de simple. Es un conmutador. Puede ser electrónico, puede ser electromecánico, al final es un conmutador. Entre la línea que viene de la línea comercial y la batería, ¿no? Simple. Ese es un UPS offline. Ventajas y desventajas, como ustedes pueden ver, es un switch electromecánico, entonces quiere decir que hay una transferencia con corte de energía. Con corte de energía. Lamentablemente la carga se puede apagar. Ese es una de las desventajas del PC offline. Es una tecnología, por supuesto, antigua, ¿no? Sin embargo, es más económica, tiene un tamaño reducido y puede manejarse entre amplios rangos. Luego, más adelante, vamos a ver los tipos de forma de onda que pueden surgir de acuerdo a cada tecnología. El siguiente tipo de UPS es un UPS interactivo. Acá ya vamos mejorando un poquito, ¿no? Ya le hemos puesto un ADR. Acá aparece el ADR. Noten ustedes que el ADR, que es regulador automático de voltaje, no es más que un estabilizador. Entonces, el UPS interactivo ya contiene un estabilizador de por sí. Ya contiene un estabilizador de por sí. Entonces, ¿pero qué es un UPS interactivo? Un UPS interactivo se dice porque tiene un switch que también conmuta entre un punto y otro lado, igual que el offline, conmuta entre la línea de entrada y las baterías a través del inversor, pero con la ventaja que tiene un estabilizador. Ya le hemos acoplado un elemento más, un estabilizador. Entonces la tecnología está mejorando, ¿no? También son de bajo costo. Ya el tiempo de transferencia ha mejorado un poquito, ya no hay corte de energía, pero seguimos todavía con el problema de la deformación de la onda de salida, ¿no? De la onda de la salida. Vamos avanzando con la tecnología de los UPS interactivos. Antes que nada, saludar a Herbert, que nos comenta que está en Moquegua y se acaba de conectar. Saludos, Herbert.
vamos avanzando con la siguiente tecnología de UPS, ¿no? En este caso ya es de doble conversión. Esta tecnología de doble conversión es la que hoy en día es la más difundida, ¿no? Casi todos los UPS, sean monofásicos o sean trifásicos, hoy en día ya son doble conversión, ¿no? Cuando ustedes tengan un proyecto y necesiten dimensionar o necesiten prescribir un UPS, vayan por un UPS de doble conversión. Son más fiables, los tiempos de transferencia es prácticamente cero. Entonces, los UPS de doble conversión son los que hoy en día dominan todo el mercado, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es un UPS de doble conversión? ¿Por qué se le llama doble conversión? ¿Es lo mismo que un UPS True Online o Online? Sí, un UPS de doble conversión es un UPS que tiene dos grandes etapas, ¿no? Aquí lo vemos. Tiene un rectificador y luego tiene un inversor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Si a la entrada yo tengo una perturbación eléctrica o electromagnética, una perturbación eléctrica que entra por el rectificador, ustedes saben muy bien que una perturbación eléctrica no es más que un múltiplo de una frecuencia, ¿no? En el caso que tengamos, por ejemplo, una subtensión o tengamos armónicos a la entrada de nivel 3, por ejemplo, los armónicos se alimentan ¿qué? De la frecuencia fundamental. Correcto. Si la frecuencia fundamental en nuestro país es 60 Hz, la tercera armónica va a ser 180 Hz, que se va a sumar probablemente con la quinta armónica, que también es complicada de manejar. Entonces, entre la tercera y la quinta se suman y eso nos complica todo. Sin embargo, recordemos lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Las perturbaciones se alimentan de la frecuencia. Se alimentan de la frecuencia y son múltiplos de la frecuencia y se suman, ¿no? Vía transformada de Fourier. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos eliminar los armónicos? ¿Cuál es la mejor forma si se alimentan de la frecuencia? Pues eliminar la frecuencia. ¿Y qué hago? Entonces coloco un rectificador. ¿Un rectificador qué hace? Convierte la tensión alterna en energía continua. En este punto, en el punto C, ya hay energía continua. Si hay energía continua, o hay, digamos, 220 voltios continuo, ¿cuál será la frecuencia de esos 220 voltios continuos? La frecuencia de esos 220 voltios continuos será, por supuesto, 0 Hz. Si no hay frecuencia, no hay armónicos, ¿no? Entonces, ya hemos eliminado completamente aquí las primeras perturbaciones que aparecieron por aquí, ya no están en el UDC. Sin embargo, mis cargas no se alimentan con DC, necesitan AC. Por lo tanto, hago el proceso inverso, ¿no? Paso de DC a AC. A este proceso, señores, se llama doble conversión, ¿no? Rectificador más inversor. Correcto. Lo demás que está en este diagrama de bloques son accesorios, ¿no? Por ejemplo, está el módulo de bypass, que es para hacer servicio de mantenimiento, está el cargador de baterías y, por supuesto, están las baterías para hacer la recarga de acuerdo a cuántas baterías, cuántos strings o cuántos gabinetes externos haya, ¿no? Entonces, este es un proceso de doble conversión, ¿no? Las etapas ya las conocen. ¿Y cuál es la principal ventaja de un proceso de doble conversión? Aquí está. El tiempo de transferencia es cero. Cero, completamente. Cero, ¿no? Un tiempo de transferencia cero implica que no hay corte de energía, que es transparente para la carga. Si aquí a la salida tiene un gabinete de servidores o una carga muy crítica o una instalación hospitalaria, si hay un corte de energía previsto, la carga no la va a sentir, es transparente. Ni siquiera hay un microcorte, ni siquiera hay una deformación de onda. La transferencia es cero, completamente. Entonces, para la carga es transparente mientras entra el grupo electrógeno, ¿no? Entonces, ventajas también de este tipo de UPS es que son de alta eficiencia. Hoy en día ya los factores de potencia mejoran bastante, llegan hasta 1. Y hay un amplio rango de potencias en kVA, ¿no? Pueden ir normalmente 10 kVA hasta 20, 30, y luego se pueden paralelar de 100 a 250, 600, 800, una variedad de potencias que se puede sumar. Entonces, esto es el UPS doble conversión, es lo que hoy en día se estila colocar en los proyectos, ¿correcto? Y es lo que es mandatorio finalmente en los proyectos de grandes
en los que tienen que tener grandes disponibilidades, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen de los 3 modelos de UPS que hemos hablado, el online, offline e interactivo, tenemos esta tablita, ¿no? Que nos dice cómo es la salida de la forma onda de un UPS, tanto offline, online e interactivo. Noten ustedes que el UPS offline, como habíamos mencionado, hay un corte de energía, por lo tanto hay una línea que es totalmente inadecuada, digamos, totalmente fuera de lo común para una onda senoidal, ¿no? Entonces se recorta completamente la onda senoidal por un periodo de tiempo hasta que nuevamente entren baterías y el inversor de la batería genera una onda cuasi senoidal. Cuasi senoidal porque es creada a partir de ondas cuadradas, ¿no? Entonces se va generando una onda cuasi senoidal a partir de ondas cuadradas. Esto es lo que produce un UPS offline, ¿no? Luego tenemos el UPS interactivo, que como habíamos mencionado, tiene un switch que va a conmutar entre baterías e inversor y tiene un regulador de tensión. Entonces la onda ya no parece tan deformada, no aparecen ondas cuasi senoidales, sin embargo sí hay un impacto. Y finalmente tenemos el UPS online, donde ya habíamos dicho que la salida es totalmente transparente. No hay tiempo de transferencia, el tiempo de transferencia prácticamente es 0, y está normado para todos los UPS en función de la 62040, que habla sobre el BFD, BI y BFI, ¿no? Que básicamente esto es los acrónimos de UPS dependiente de voltaje y frecuencia, ¿no? Entonces, para ir de un punto a otro punto, va a crecer la tecnología del UPS, ¿no? Por ejemplo, un UPS BFD, ¿no? Que puede ser un UPS pequeñito, interactivo, solamente puede manejar interrupciones de alimentación de 10 milisegundos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay características que ya están normadas para los UPS. No todos los UPS son BFI. Solamente son BFI la mayoría de UPS True Online, de doble conversión. Casi todos, diría yo, ¿no? Entonces son BFI, si están normados, por supuesto, ¿ya? Entonces, esa es la característica fundamental de los UPS de doble conversión. Nos hacen una pregunta, Marcos, nos dice, el UPS se le dice True Online doble conversión. Sí, lo habíamos explicado, Marcos, más adelante. Doble conversión, voy a repetir un poquito, se le dice porque tiene 2 etapas, ¿no? Tiene etapa rectificadora acá, no sé si lo pueden ver, y tiene otra etapa inversora, ¿no? ¿Por qué doble conversión? Porque finalmente pasamos de energía alterna, que es a la entrada del UPS, convierte con rectificador en energía continua, donde no hay frecuencia de ningún tipo, que es lo que necesitamos hacer para eliminar todo tipo de perturbaciones basadas en frecuencia, y luego pasa otra vez de un inversor para obtener nuevamente energía continua, ¿correcto? Entonces, a este proceso se llama doble conversión, y que son los UPS que hoy en día dominan el mercado. Bien. Habíamos visto entonces el tipo de forma de onda según el tipo de UPS y algunas características que ya son también conocidas, porque usar online, interactiva, doble conversión, ¿no? Entonces, esto es un resumen de lo que es los tipos de topologías, en qué momento podemos usar un offline, quizá, cuando la carga no sea tan crítica. Por ejemplo, puedo usar un online, offline, cuando tengo que alimentar un pequeño motor, o cuando tengo que alimentar no sé, pues un tablero de transferencia, quizás que me soporte un micro corte de energía, ¿no? Y que no sea tan crítico. Podría ser un UPS offline. Estas características también ya son bastante difundidas, bastante conocidas, ¿no? Bien, luego de esta comparación nos toca entonces concluir con el comparativo. ¿Qué es lo que me diferencia entonces un UPS de un estabilizador, ¿no? Pues haciendo un resumen, tenemos que un estabilizador, por ejemplo, me hace la regulación de voltaje a través de la DR, ¿correcto? El UPS también, ¿no? El estabilizador tiene un filtro de ruido, sí, también tiene un filtro de ruido adelante, quizás tiene un PMI o un RFI, sin embargo el UPS tiene los dos, ¿no? El filtro de ruidos. Luego el transformador de aislamiento. Muchos estabilizadores de estado sólido pueden acoplar inclusive un transformador de aislamiento dentro del propio equipo, ¿no? Los UPS también lo pueden hacer dentro o fuera, cualquiera de las dos formas. Los filtros armónicos también, no, eso sí es completamente parte del UPS.
Por ejemplo, el otro punto, la onda sinusoidal pura. Habíamos visto que el estabilizador no tiene esa forma de onda sinusoidal pura, ¿no? Siempre es a través de una regulación, a través de movimientos de semiconductores o a través de movimientos de relés. El UPS sí tiene una onda sinusoidal pura y la transferencia es cero, ¿no? Entonces, hay otras características más, dentro de ellas, la más importante creo yo, porque elegir UPS es porque el UPS nos da respaldo ante corte de energía. ¿Por qué nos da respaldo? Porque tiene baterías, ¿no? Entonces, las baterías pueden ser de 5 amperoras, 7 amperoras, 9 amperoras, hasta las que ya ustedes conocen, 100, 200 amperoras, ¿no? De eso ahí va a incrementar, por supuesto, el tiempo de autonomía, ¿no? Luego, el monitoreo, que para el caso de UPS puede ser totalmente completo. Puede ser, digamos, que el proyecto necesita una pantalla completa, una pantalla touch. El estabilizador normalmente no lo lleva, el UPS sí. Aquí, por ejemplo, ven ustedes un modelo que es una pantalla reversible. Es un UPS Cure HP de Legrand y tiene una pantalla touch también, ¿no? Entonces, también tiene filtros THDB a la entrada y a la salida. Sin embargo, los parámetros más importantes es la precisión del estabilizador, ¿no? Habíamos visto hace un momento que con un UPS o con un estabilizador puedes llegar hasta 5%, a veces 8%, ¿no? En cambio, con un UPS podemos llegar hasta 1% de precisión a la salida en el voltaje. Entonces, eso es buenísimo para nuestra carga, ¿no? Luego, los tiempos de transferencia que hemos revisado, que es 0 para el UPS, y el factor de potencia de la salida, que en casi la mayoría de UPS hoy en día ya hemos llegado al 1, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la misma potencia en KVA que en kilovatios a la salida. En los UPS y en los estabilizadores normalmente no es así, no llegan a 1, ¿no? Pero en los UPS sí. ¿Correcto? Bueno, nos hacen una pregunta. Sergio Royelo nos hace una pregunta, nos dice si que hay un UPS que ingresa 220 voltios y sale 220 voltios línea y neutro. Sí, Sergio, hay UPS que entran en 220 y salen 220 con neutro, ¿no? O puedes tener entrada 380 y salir 220 también, ¿no? O puedes tener entrada trifásica y salida trifásica en 380, ambos con neutro también. Sí se puede hacer eso. Otra pregunta nos hace José Luis. El transformador de aislamiento externo o interno del UPS. Bueno, esa es una buena pregunta, José Luis. El transformador de aislamiento puede ser interno o externo, pero normalmente los UPS, los trifásicos sobre todo, no llevan transformadores incorporados. Eso lo ponemos por fuera. ¿Por qué por fuera? ¿No? Dos razones, creo yo. Uno, porque un UPS con transformador incorporado es más caro. Dos, es más pesado. Tres, el transformador posee un elemento electromecánico, emite calor, emite radiación, emite electromagnetismo, entonces nos conviene que esté fuera del UPS. Generalmente la norma dice que debe estar a 1,5 metros más o menos de las cargas críticas. Entonces nos conviene que esté fuera por todo ese motivo, ¿no? Sobre todo por el peso, el espacio que ocupa, el calor que emite. Entonces nos conviene que esté fuera y sobre todo a la entrada del UPS. ¿Ya? Es importante que esté a la entrada del UPS. ¿Okay? Le digo importante, ¿por qué? Porque muchas veces hemos venido con diagramas unifilares en que nos piden que el transformador esté a la salida, ¿no? A la salida. Entonces, siempre yo recomiendo que esté a la entrada porque sabemos que el UPS de por sí, perdón, el transformador de por sí es un elemento que filtra también las perturbaciones electromagnéticas, ¿no? No olvidemos que el transformador se basa en el principio de la reactancia inductiva. ¿Qué quiere decir? Que frente a una perturbación de tensión alta, o sea, frente a un pico de tensión, va a variar su resistencia interna, a lo que llamamos reactancia inductiva. Es decir, si entra un pico de tensión, el transformador lo frena y al secundario va a pasar un pico pero más chiquito, que es fácilmente mitigado por el UPS. Entonces, el transformador adelante o aguas arriba del UPS, señores. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Hay más preguntas, vamos avanzando con algunas ideas de qué UPS debo instalar, ¿no? Legrand tiene varios tipos de UPS de los 3 modelos que hemos indicado, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a mencionar los más comunes, ¿no? Entonces, entre la cartera de productos que tienen ustedes, esto sí lo voy a pasar rápido, porque la idea central de nuestra presentación era comparar UPS con estabilizadores, que mencionarles que en Legrand hay varios equipos, entre ellos están los
los UPS modulares, los UPS de doble conversión que están en azul, y algunos UPS interactivos que están en color naranja, ¿no? Entonces, la aplicación de cada UPS va a depender de muchos factores, que si es modular, o si te piden de 10 kVA, que no es lo mismo que te piden de 200 o 100 kVA, el espacio que tenga, el factor de potencia, el ruido que emita, el tipo de batería que tenga, la eficiencia que nos piden, o de repente nos piden también con factor de potencia 1, o quizás nos piden que sea raqueable, o que sea instalado en el piso, etcétera, ¿no? Y va a depender mucho del tipo de aplicación que necesitemos. Sin embargo, en Legrand tenemos una variedad de productos, ¿no? Por ejemplo, en el rango de 600 a 300, 600 a 3000 VA, que son los UPS chiquititos, también hay una variedad de UPS interactivos, en lo de 1 a 10 kVA, en lo de 10 a 800 kVA también, por supuesto paralelando varios módulos, ¿no? Haciendo un rápido recuento, en interactivos también tenemos una variedad de equipos. Están, por ejemplo, los modelos de 600 VA, partimos de 600 VA hasta 2 kVA. Este modelo es el Kior SPX. Luego va pasando por otros modelos hasta llegar a 3 kVA. Recuerden que estamos en la línea interactiva. Saben cuál es la diferencia entonces de los UPS interactivos con los UPS online. Entonces, estos UPS son más económicos y se sirven para una variedad de aplicaciones, ¿no? Bien, luego de esos tipos de UPS interactivos también hay UPS de doble conversión, lo que les mencioné al principio, de que estos son UPS que ya están más difundidos en el mercado. Dentro de los UPS de doble conversión, para empezar, los monofásicos, los hay normalmente de 1 kVA hasta 10 kVA. Ese es el rango de aplicación de los UPS de doble conversión monofásicos, ¿no? En Legrand tenemos de 1, 2, 3, 6 hasta 10 kVA, inclusive hay una variación del UPS de 10 kVA que permite entrada trifásica y salida monofásica, ¿no? Entonces para una aplicación muy especial, cuando el cliente tenga, por ejemplo, un tablero general con 380 voltios y quiere alimentar una carga de 8 kVA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí calza un UPS trifásico, entrada trifásica 380 y salida monofásica. Ojo con ese detalle. No estamos colocando un UPS trifásico con salida trifásica y cargando la carga solamente a 2 fases, ¿no? Ojo con ese detalle. Debemos poder elegir un UPS que se pueda acoplar a ese requerimiento, ¿no? Entonces, este es un UPS True Online doble conversión monofásico, que por supuesto tiene también sus tablas de autonomía. Pueden ustedes revisar a qué porcentaje de autonomía le va a cada tiempo de duración. Por ejemplo, aquí hacemos un ejercicio muy simple. Aquí tenemos la tabla de autonomía de UPS 3 kVA, aquí está, 3 kVA, y este UPS, digamos, con un solo banco de batería, que está aquí, un solo banco o un cruce de información, me dice que con un solo banco de batería me va a dar 19 minutos a plena carga, al 100% de carga, ¿no? Al 100% de carga. Lo mismo con el UPS 6 kVA, ¿no? Hago un cruce de información y simplemente tengo, por ejemplo, aquí, en caso extremo, ¿no? Tengo un UPS 3 kVA al 50% de carga, a la mitad de carga, que vale decir 1.5 kVA. Si le pongo todos los bancos de batería posible a ese UPS, me va a dar 287 minutos. Correcto, entonces ese es un UPS que conviene porque estamos trabajando con una máquina que sí nos va a dar buen tiempo de autonomía sin ir más allá que la potencia que ha sido prescrita desde el principio, ¿no? Pero esos son los UPS monofásicos, ¿no? También los hay en los trifásicos. En los trifásicos tenemos los UPS tanto modulares como de capacidad fija. Los hay por ejemplo, los más comerciales que tenemos de 10 a 60 kVA, que son los UPS que Evo. Estos UPS son los más comerciales, sin embargo, pueden ustedes ir con UPS más grandes hasta llegar a 800 kVA y paralelarlo, ¿no? Sin embargo, si en sus proyectos implica poner UPS modulares, también podemos ir con UPS modulares. Podemos ir con UPS de Kior Mods, que pueden ir con un módulo de 25 kVA, entonces se insertan una especie de cartuchos que se deslizan dentro del gabinete y puedes ir de 25
hasta 250 kVA un solo gabinete y luego ponerlos en paralelo en el futuro, ¿no? Bien, también hay otro modelo que es el Trimo, que va también con la misma función de trabajar de manera modular. ¿Correcto? Entonces, en UPS trifásicos, doble conversión, también hay otros modelos de UPS Legrand. Hice algunos con más características que el otro, algunos con barras LEDs de colores que indican que el estado del UPS, algunos que se pueden paralelar, las dimensiones figuran aquí. Hay una variedad de equipos. También están, por supuesto, los UPS modulares, que son, hoy en día están muy requeridos en los proyectos, ¿no? Dado que le permite al cliente crecer de manera progresiva, ¿no? Correcto. Entonces, nos hacen una pregunta aquí. Nos pregunta si existe UPS para cámaras de vigilancia, nos pregunta Helbert. Sí, correcto. Los UPS se pueden instalar también para cámaras de vigilancia, correcto. Inclusive, hemos instalado ya varios equipos para cámaras de vigilancia. Y no más que son los UPS convencionales, los UPS de doble conversión, online, suficiente, ¿no? Lo importante aquí saber es cuál es la potencia total de tus cámaras y cuál es el tiempo de autonomía que necesiten, ¿no? Entonces, si tienes esos datos, podemos estimar una capacidad. Normalmente son monofásicos, ¿no? Para cámara de vigilancia, pero podemos dimensionarlos adecuadamente, ¿no? Nos pregunta también Fabio Cia, ¿qué diferencias hay entre un UPS normal y uno para servicio industrial? Esta es una muy buena pregunta, Fabio, ¿eh? Mira, ¿cuál es la diferencia entre un UPS normal y un UPS de servicio industrial? Una buena pregunta. Todo lo que hemos visto hasta ahora son UPS convencionales, son UPS modulares, online, pero para servicio convencional, digamos, en oficina, banco, hospitales. Pero ¿qué pasa yendo un poquito más a la pregunta de Fabio? ¿Qué pasa si tengo que colocar un UPS en una cementera donde hay mucho polvo? ¿Qué pasa si hay un cliente que es una mina, nos pide que quiere un UPS que va a estar a la intemperie? Y es más, le va a caer agua o le va a caer granizo, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un cliente como Repsol y nos pide instalar un UPS en una zona clasificada, donde está catalogada como zona explosiva? Entonces, hay UPS que son para esas características especiales, que tienen que tener un grado de enclosure, un grado de encapsulamiento muy especial. Inclusive tienen que tener redundancia, tienen que tener emisiones de hidrógeno en temas de baterías, tienen que tener redundancias hasta en fusibles por dentro, por tanto es una máquina mucho más grande y mucho más cara. Pero existen soluciones, ¿verdad? Existen soluciones para ese tipo, ¿ya? Entonces, hemos ya anteriormente vendido algunos equipos de ese tipo y son muy especiales. Vienen con una ficha técnica muy precisa y las podemos hacer. Ojo que estos equipos industriales, Fabio, son fabricados a medida. Estos, por ejemplo, son UPS fabricados en serie, ¿no? Pero lo que mencionas tú es fabricados a medida. Si necesitas uno de esos tipos de UPS, por favor, me contactas y te puedo ayudar con una cotización. Nos pregunta sobre un tiempo de autonomía para amplificadores y luces de emergencia, ¿no? El tiempo de autonomía, John, va a depender, por supuesto, de la carga, ¿no? Si tienes, por ejemplo, cargas que son monofásicas como PCs, puedes ponerle 200 VA por PC o 200 VA o 220 VA por PC y sumar la cantidad de PC que tengas, ¿no? Y con esa información te debe salir más o menos para PCs, nos salen UPS menores de 10 kVA. Indicas el tiempo de autonomía que requieres y cotizamos y agregamos una máquina que pueda cubrir tu exigencia. Generalmente va a ser monofásico seguramente, ¿no? Para amplificadores y focos, nos pregunta John también, por supuesto, también es más, los focos de emergencia que mencionas son cargas netamente resistivas. Al utilizar ese tipo de cargas te vas a evitar que la red eléctrica se contamine con armónicos, ¿no? Entonces va muy bien en los UPS con los focos de emergencia inclusive, ¿no? Milton Aguilar nos pregunta cuál es el tiempo de vida útil del banco de baterías. También es una buena pregunta, Milton. Mira, para baterías hay una variedad de baterías, pero hay una variedad de tecnologías también, ¿no? Pero mucho va a depender qué carga vas a tener. Por ejemplo, me voy a los extremos, ¿no? Si tienes una carga muy pequeña, como una PC,
¿no? Como una computadora de escritorio. Entonces, te conviene instalar una batería plomo ácido, porque esas baterías normalmente te van a durar de 3 a 5 años y luego hay que reemplazarlas, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, un proyecto donde tienes que instalar un UPS para un gabinete de servidores en una mina, que la mina va a tener un periodo de operación 30 años, entonces ahí tienes que ir con batería de níquel cadmio, por ejemplo, ¿no? Que tiene como más de 20 años de duración y con unas certificaciones Eurobat que van a garantizar que no emitan hidrógeno. Entonces, la aplicación de la batería va a depender, por supuesto, de la carga, qué cosa quieres cubrir, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar en cuanto al tiempo de vida útil de las baterías. Bien, Luis, Luis Prieto nos comenta, nos indica, hola, ¿qué tal? ¿Puedo controlar variadores de velocidad? Sí, también, variadores de velocidad y todos los controladores que tengan una planta industrial los puedes alimentar con un UPS sin problemas. Recuerda que los variadores, Luis, así como los controladores y otro tipo de sensores ultrasonido, por ejemplo, que hay mucho en plantas, son cargas inductivas, que generan mucha contaminación armónica, ¿no? Entonces, y hay que medir mucho eso, Luis, hay que medir mucho eso. Entonces, si vas a ir tienes muchas cargas que alimentar, hay que ver de hacerla con un UPS en lugar de un estabilizador. ¿Correcto? Avanzando un poquito más, y ya para terminar con los UPS modulares, les comentaba que en el GRAN tenemos el Trimod HE, que es una máquina que puedes insertar módulos de potencia de 3.4, de 5, de 6.7 kilowatts y armar tu propio UPS, ¿no? Como si fuese un rompecabezas, ¿no? Vamos eligiendo el gabinete, dentro del gabinete vamos colocando los módulos de potencia y vamos para lograr la capacidad que nos soliciten. Por ejemplo, ¿no? Un cliente nos pide un UPS de 15 kVA, ¿no? 15 kVA. Entonces elige un gabinete que me dé 15 kVA, que es, por ejemplo, ese de acá, el 210423, y le inserto 3 módulos de potencia de 5, y con eso cubro mis 15 kVA, ¿no? Lo mismo puedo hacer hasta 80 kVA. Ojo, este detalle, en este UPS tiene esa versatilidad de quitar y colocar módulos, de hacer trabajos en redundancia, de paralelo, de crecer y de ser escalable en el mismo gabinete, ¿no? Lo mismo con sus baterías, también son modulares y también se pueden insertar dentro del propio UPS, ¿no? Entonces, el Trimod HE es uno de esos UPS muy versátiles que tiene el GRAN, ¿no? Pero no es el único. También está nuestro fuerte, digamos, nuestro UPS bandera, aquel que lo tenemos en nuestro showroom aquí en Miraflores, en Avenida Pardo, es el CureMod. No es un UPS bastante moderno, que tiene muchas aplicaciones de todo tipo, pero tiene la particularidad de que es online, estamos dentro de la gama de UPS online, doble conversión, y es modular también, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí 3 círculos, ¿no? Que asemejan a un módulo de potencia que se puede insertar dentro de este gabinete. Por ejemplo, aquí hay 10. Si tengo 10 módulos de potencia, cada uno de 25 kilowatts, entonces mi UPS puede crecer hasta 250 kilowatts, ¿no? Lo mismo con el de 125 kilowatts, que puedo agregar cartuchos de 25 kilowatts en el mismo gabinete. Entonces, este es uno de los UPS modulares más modernos que tenemos. Es un UPS con pantalla de touch reversible, factor de potencia 1, tiene la posibilidad de crecer inclusive hasta otros UPS paralelo y colocarle baterías modulares como figura aquí. Tiene una infinidad de protecciones, barra central, bypass incluido, varias cosas que pueden hacer que pueda cumplir con cualquier requerimiento. Yo les recomiendo, si ustedes tienen, por ejemplo, equipos o requerimientos por encima de 100 kVA, vayan de frente con este equipo. Este prácticamente lo va a cumplir todo, ¿no? Desde la modularidad hasta redundancia en controladores, como en el caso del Trimod HE y este CureMod. Bien, vamos ya terminando, y antes de terminar vamos a resolver algunas preguntas. Nos pregunta Alan. A ver, vamos a hacer la pregunta de Alan. ¿Dónde fue?
Aquí está. Nos pregunta Alan o Clever, ¿los UPS pueden insertar contenido armónico a la red eléctrica? También es una muy buena pregunta. ¿Los UPS pueden insertar contenido armónico? Yo diría que sí, ¿no? Los UPS también es una máquina electrónica y toda máquina electrónica también inyecta contenido armónico a la red. Sin embargo, hay que tener en cuenta un parámetro importantísimo, el THDI. Ya usted lo conoce, ¿no? El THDI, que es la distorsión armónica corriente de la entrada. Entonces, cuando ustedes vean un UPS, hay que mirar el parámetro THDI, ¿no? El THDI debería ser menos a 3% para garantizar que la máquina sea una máquina que no contamine la red eléctrica, que en lugar de cuidar las cargas críticas me esté contaminando, ¿no? Entonces hay que mirar siempre ese factor, ese valor, perdón, el THDI de corriente a la entrada, ¿no? ¿Correcto? Nos pregunta Pablo Manuel, esta tecnología modular, ¿cómo maneja el incremento de baterías? Bien, Pablo, mira, los UPS modulares no solamente son modulares en potencia, es decir, no solamente tienen módulos de potencia para escalar o para crecer en potencia, sino también puedes crecer en baterías. Es decir, que las baterías también son modulares, ¿no? En esta foto, por ejemplo, vemos lo que estoy enseñando con mi cursor, son baterías, son cartuchos de baterías y cada uno tiene 24 baterías, por ejemplo, y se puede insertar aquí, uno detrás de otro, ¿no? Formando una fila, y puedes crecer en autonomía, modular también. Entonces tienes un UPS con módulo de potencia modulares y tienes baterías modulares, todo en un solo gabinete, ¿no? En menos de 1 metro cuadrado. Entonces eso es buenísimo. Antes no se podía hacer eso, antes necesitabas el UPS y al costado un gabinete de baterías grandes con un enorme cable y por supuesto al costado su gabinete o su tablero bypass, etcétera, ¿no? Hoy en día se puede agrupar todo esto en un solo gabinete, eso es buenísimo, ¿no? Nos pregunta Wilfredo, ¿el UPS para estabilizar el voltaje de entrada? Sí, Wilfredo, ya lo habíamos explicado más adelante. El UPS, a diferencia del estabilizador, tiene más etapas, tiene un sistema de doble conversión que no lo tiene el estabilizador, ¿no? Entonces el UPS puede hacer muchas mejores, o tiene mejores prestaciones que un estabilizador convencional, ¿no? Entonces el estabilizador, como sabemos, solamente regula la tensión a la salida, mientras que el UPS también te puede proteger frente a cortes de energía por la propia batería que tiene y te puede filtrar mucho más el voltaje de entrada por el sistema de doble conversión, ¿no? Tiene un rectificador y tiene un inversor, ¿correcto? Nos pregunta Sergio también, si tengo un banco de UPS modulares, ¿necesitan estar a una temperatura adecuada? Sí, Sergio. Las baterías son muy sensibles a la temperatura. Todas las baterías son muy sensibles a la temperatura. Entonces, ¿a qué temperatura deben estar las baterías? Va a depender del fabricante de baterías, pero normalmente es entre 21 y 23 grados, ¿no? Si uno, por una falla del sistema de climatización, se genera demasiado calor dentro de una sala, las baterías van a seguir funcionando, pero se van a degradar, ¿no? Porque recuerden que la batería no es más que un paquete, no es más que una caja, que dentro produce una reacción química, y la reacción química esta depende mucho de la temperatura, ¿no? Entonces, si es que la temperatura sigue incrementando, la batería sigue funcionando, pero ya, se va a empezar a degradar, ¿no? Van a disminuir el tiempo de vida útil, ¿no? Es importante conocerlo. Nos pregunta Roder, ¿cuál es el encerramiento con estos UPS? Bueno, los UPS que he mostrado ahora tienen encerramiento IP20 y algunos monofásicos IP21, ¿no? IP20 e IP21. Suficiente, yo creo, para centro de cómputo, para áreas techadas, para oficinas, para hospitales, clínicas, inclusive para zonas mineras, si es que están bajo techo y con un sistema de climatización adecuado, ¿no? Si necesitamos, digamos, UPS con cerramiento mayores, puede ser, por ejemplo, IP42 o IP55, también podemos hacerlo, ¿no? O inclusive con cerramientos similares a las normas NEMA,
también podemos fabricarlo. Pero eso es fabricación a medida, ¿no? De acuerdo a una tabla de datos técnicos que generalmente vienen por una prescripción atrás, ¿no? Pero sí se puede hacer, ¿sí? Nos pregunta también, Robert, ¿las baterías son de libre mantenimiento y se puede instalar en una sala de control? Sí, las baterías son de libre mantenimiento. Casi hoy en día, Robert, las baterías son de libre mantenimiento. Casi todas son BRLA y ya no son como antes, digamos, que tenían tapas que se pueda llenar con agua destilada o algo de ese tipo, ¿no? Hoy en día ya casi todas las baterías son de libre mantenimiento. Y sí, por supuesto se puede instalar en una sala de control sin ningún problema, sin ningún problema. Me pasó una pregunta de John. ¿Podría usar este UPS como banco de batería en un sistema solar con inversor de 12 a 200 voltios para tener energía? ¿Cuánto tiempo de luz tendría en horas según un modelo específico? Ya. Sí, puedes usar el UPS como un sistema, para un sistema de energía solar con inversor, sí, lo podrías usar, ¿no? para tener un respaldo adicional, ¿no? Pero recuerda que para un sistema solar normalmente intervienen máquinas separadas, digamos, ¿no? Rectificador más inversor por separado, ¿no? Sí, pero en términos prácticos podrías adecuar el UPS para esta operación. Bien. Nos pregunta también Robert, ¿esos UPS se deben de ratear cuánto trabajan en alturas mayores a 1000 metros? Sí, Robert. Los UPS, los fabricantes de UPS, casi todos, no diríamos que solamente Legrand, los fabricantes de UPS normalmente los diseñan para operar a hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Eso no implica que no puedan trabajar más alto, ¿no? Sabemos todos que cuando un UPS va a trabajar por encima de los 1000 metros, aplican dos cosas. Uno, pues, por supuesto, si el fabricante lo indica así, puedes aplicar 1% por cada 100 metros de altitud por encima de los 1000 metros, ¿no? Repito, es 1% menos por cada 100 metros a partir de 1000 metros. ¿Correcto? Entonces, ya podemos restarle 1% por cada 100 metros a un UPS si es que va a operar a 2000, a 3000, a 4000 metros. Sin embargo, la otra opción que te decía es basarnos en una norma, en la norma en que nos derratea el UPS en función de la altitud, ¿no? Ya eso está normado, ya no hay nada que hacer ahí. Es una norma que indica que los UPS, por ejemplo, pueden ser especificados de acuerdo a la altitud. Hay unos factores que se multiplican a los kVA para poder determinar cuánto me va a durar o cuánto de potencia me va a dar a una determinada altura, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un UPS que opera a 1000 metros sobre el nivel del mar, lo llevo a una altitud a un centro educativo que está, por ejemplo, a 3600 metros sobre el nivel del mar. El factor de rating va a ser 0.78, porque eso es lo que nos manda la norma IS 60040-3, ¿no? Lo mismo para un UPS que va, por ejemplo, a 4500 metros sobre el nivel del mar, puedes multiplicar la capacidad del UPS por 0.7, y eso está normado dentro de la IS, ¿correcto? Entonces, eso es un poco cómo se debe dimensionar los UPS para trabajar en altura. Christopher Steve, saludos Christopher, nos pregunta, ¿pueden trabajar en paralelo? Sí, Christopher, los UPS pueden trabajar en paralelo, ¿no? Puedes poner un UPS al costado de otro UPS igualito, digamos, ¿no? Si es un UPS de 20 kVA, al costado puedes poner otra máquina igualita de 20 kVA, lo conectas con un cable y ya pueden operar en paralelo. Sin embargo, también existe la opción de que puedes tener redundancia en el mismo gabinete. Puedes crecer con módulo de potencia, por ejemplo, en la foto que ves en la pantalla, puedes colocarle dos cartuchos de 25 kVA, perdón, de 25 kilowatts, y poner uno en redundancia, ¿no? Eso se puede hacer. O sea, en otras palabras, puedes tener redundancia con un UPS similar aparte, o puedes tener también redundancia en el mismo gabinete, ¿no? John nos pregunta, si está a 3650 metros sobre el nivel del mar, como Huancayo, ¿cuánto de pérdida tendría en capacidad? Bien, pues mira,
Si estás a 3.650 metros, la norma, la IS 62040, nos dice que, por ejemplo, para 3.500 metros, debes multiplicar el UPS por 0.78. A 3.500, 0.78, y a 4.000 por 0.74. Entonces, ahí tienes un valor intermedio de 0.76 que creo que calzaría bien para la altura que indicas, Cristian. Nos pregunta también Orlando, ¿qué norma es para el factor de rateo? Orlando, puedes buscarlo en internet, es la IS 62040-3. Repito, es la IS 62040-3. En internet figura ahí una tabla que nos habla de las altitudes, los factores de rateo para altitudes sobre 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eso es una información libre, es decir, que se puede buscar rápidamente en internet. David Omar, saludos David, nos pregunta, ¿la batería de litio sería recomendable para los hospitales, ya que nos piden una autonomía de 30 minutos aproximadamente? Las baterías externas ya no tienen mucha continuidad. Mira, la batería de litio es un caso, en realidad. La batería de litio es una tecnología relativamente nueva, ya tiene sus años. Sin embargo, es de poca aplicación acá en el Perú. ¿Por qué? Uno, el principal problema, diría yo, son extremadamente caras. Son muy caras para nuestra tecnología, para nuestro mercado, digamos, ¿no? Dos, si bien se te ocupa poco espacio, mucho menos espacio que la batería de plomo ácido, pero requiere una regulación de tensión muy fina, ¿no? Quiere decir que el UPS que está preparado para operar con batería de plomo ácido no puede operar con batería de litio. Tiene que ser un UPS especial para batería de litio. No se deje sorprender como fabricantes que dicen que mi UPS es tanto para opera con plomo, pero sí le puedes poner batería de litio, ¿no? A menos que lo indique en su manual, ¿no? Pero no, normalmente no es así. La batería de litio requiere una carga muy especial. Ojo con ese detalle, ¿no? Nos pregunta César también, los UPS se pueden utilizar en las oficinas de una empresa grande, ejemplo, Movistar, ¿sí? Sin problemas. Sin problemas. Si son UPS para oficinas, sí, sin problemas se puede usar, César. Más, los UPS justamente son para eso, para tener cargas como PCs, ¿no? Solo que hay que tener en consideración la capacidad en kVA. ¿Cuántos kVA tienes? ¿Cuánta potencia quieres cubrir? ¿Y cuánto tiempo de autonomía necesitas, ¿no? Entonces, va a depender de esos dos detalles, ¿no? Lo demás podemos calcularlo rápidamente, ¿no? Pero siempre es importante conocer a qué cargas nos enfrentamos, ¿no? A ver, hay preguntas una pregunta anterior, ya la había pasado, pero aquí la estoy volviendo a leer. Dice, en los modelos CureMod, ¿las baterías están integradas o son externas? ¿Y cuántas horas de autonomía tienen? Bien, los CureMod, como el de la foto, este UPS de color blanco que ves ahí, pueden tener baterías incorporadas, ¿no? Las baterías incorporadas son de 7 o 9 ampere-hora. De esas baterías chicas, de 7 o 9 ampere-hora, van dentro del propio UPS. El tiempo de duración va a depender, por supuesto, de la carga. Te podría decir, por ejemplo, que pueden durar 20 minutos se me ocurre, a 20 kilowatts. O pueden durar 5 minutos a 125 kilowatts. Como puedes ver, va a depender mucho de la carga, ¿no? Y, por supuesto, también se le puede colocar baterías externas sin ningún problema. Si, digamos, nuestros clientes no gustan de baterías chiquititas, pues considera que son muy pequeñitas, no le da confianza, entonces se puede instalar baterías externas sin problemas, ¿no? Los UPS tienen barras para conectarse a baterías externas. ¿Correcto? Entonces, ese es un poco lo que hoy quería transmitirles. Y creo que hay unas preguntas más que se me estaban pasando. No sé si hay alguna pregunta adicional.
Me pregunta César también, en un corte total de energía, el UPS me proporciona energía y esto se basa al consumo de corriente tiempo que dura. Ah, por supuesto, César, como ya habíamos indicado, frente a un corte de energía entran las baterías, por supuesto, y en las baterías, cuánto tiempo dura, va a depender de muchos factores, ¿no? Por supuesto, tu carga, ¿no? ¿Cuánta carga tienes? ¿Y qué batería tienes? ¿No? Es como una laptop en realidad, ¿no? Si tu laptop, digamos que la usas está a media carga y vas a trabajar todo el día, probablemente no te dure todo el día, ¿no? Sin embargo, si está bien cargada, probablemente te dure varias horas. Entonces, mucho va a depender de... Eh, les agradezco nuevamente por estar presente. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.